En la mayoría de los ranchos o de pueblos, los días lluviosos pues suelen correr con mala suerte y termina yéndose la luz. Ahorita pues ya nos entretenemos con un celular, mirando algún programa, una serie, no sé, en el mismo celular pues. Pero antes las personas salían a la calle a platicar con los vecinos en lo que esperaban que volviera la luz. Ahí fue donde nace esta historia. Uno de los vecinos, llamado Luis, comenzó a platicar sobre los hombres pájaro. Muchos pensamos que son nahuales, pero él decía que los hombres pájaros son guardianes de brujas, verdaderas brujas, que ellos salen a andar cuando hay una junta de verdaderas brujas, o como le llaman, una aquelarre. Ahí nació esta historia y se las voy a contar. Comenzamos. Contaba Luis que él conoció a un guardián de brujas, un hombre pájaro, un verdadero hombre pájaro. Él lo conoció porque él le ayudó a que regresara a su casa, porque él tuvo un accidente. Luis platica que un día estaba cuidando un frijolar. Lo estaba cuidando pues de que no fueran gente a robarles. Entonces para cuidar era por las noches. Él se llevaba una casita de campaña, hacía una fogata donde podía poner su café, podía calentar sus lonchecitos, sus taquitos y todo. Cuenta que esa noche se sentía muy diferente a las otras noches que había estado cuidando. Y dice que mientras estaba afuera de la fogata ahí, calentándose, porque era en tiempo que estaba fresco, él miró que había luna llena y se veía clarito todo. Sí, por ratos tenía que ir a echar un rondín en la bicicleta, a apuntar con las lámparas, que no hubiera un bandido o alguien ahí escondido que quisiera ganarle con el frijolar, ¿no? Dice Luis que estando en la fogata, sacó un cigarrito, se lo empezó a fumar y miró hacia arriba. Estaba mirando la luna cuando vio que pasa un ave, pero dice él, era un ave muy enorme. Dice que le dio un poco de miedo, se agachó y pues lo que hacemos todos en una situación de miedo, pues dice que dijo, ay mamacita, y pues que empezó a rezar el nuestro, una Ave María. A lo lejos, en la esquina del frijolar, mira que desciende, baja ese pájaro y se postra sobre un árbol. Lo que don Luis se le hizo muy raro, que era muy grande, o sea, de promedio de persona, pero era muy alto, o sea, era grande. Casi sobresalía del árbol. Él se quedó mirando y lo que hizo, dice que la fogata le dio miedo, la apagó pues ahí como pudo, le echó agua y se metió a la casita de campaña y se empezó a asomar. Se volvió a despegar el pájaro, ese pájaro enorme, y voló de ese lugar hacia otro lugar. Pareciera que estaba como vigilando o cuidando ese territorio. Bueno, cuenta que a la tercera vez que regresa ese pájaro que lo andaba rodeando, porque él ya se sentía acechado. Cuando ese pájaro que lo andaba rodeando, cuenta que de repente cae como si de repente se hubiera apagado y cae al suelo. Cuenta don Luis que se escuchó un tronido fuerte, como un golpe fuerte, seco. ¡Tum! Él le dio mucho miedo. Pero quiero pensar, o él siempre decía, yo nunca he tenido miedo, nunca he sentido miedo. Aún así, cuenta él, que él lo que hizo, tomó el machete, tomó la lámpara y fue a ver, porque no había caído tan lejos. Dijo, ahorita le voy a dar un cachazo. Cuenta que cuando se va acercando, mira ese bulto, esa cosa grande.
Él decía, era como un chanate. Un chanate es un pájaro similar al cuervo, así negro, muy negro. Pero contaba que era como un chanate, pero gigante. Pero la parte de la cara era como de humano. ¿Por qué cuenta esto? Él dice que no tuvo miedo, que él llegó, iba a enfrentarlo. Y dice que en ese momento empezó a hacerse pequeño y volver a una forma humana. ¿Saben algo? Esa persona, don Luis la conocía. Y era un viejito que se la pasaba tomando todos los días, que vivía solo, que vivía a unas cuadras de su casa. Don Luis lo vio, él estaba desnudo, lo cargó, lo llevó hacia la lumbre, hacia su casa de campaña, pues para ver si despertaba. Dijo, del trancazo que se dio de estar muerto. Dice que de repente empieza a tener movimiento, se empieza a mover, se despierta y mira a Luis asustado, y Luis también se asusta. Y dice el don Luis, que lo quiso agarrar el machete y le dijo, no te muevas, cabrón, no te muevas. Ahora me vas a explicar qué andas haciendo, qué eres, porque él pensaba que era un nahual. Dijo, no sé, dijo, perdí el conocimiento, perdí lo que estaba haciendo. No te vas a ir hasta que me expliques. Que le dijo, tengo que regresar. Y cuenta que a como pudo se fue corriendo hacia el monte. Don Luis no le dio por seguirlo, pero dijo, mañana voy a ir a buscarlo a su casa y le voy a decir a ver qué onda. Al día siguiente temprano, don Luis va y lo busca. Y sí, lo encuentra. Dice que ahí está afuera de su casa, está calentando un agua, está hirviendo un agua y está afuera. El señor no tiene comodidades, el señor no tiene lujos, no tiene nada. Es una casita muy, muy humilde, pues ahí vive solo, nunca se casó, nunca ha tenido familia. Y es donde el señor le platica que él hizo un pacto con unas verdaderas brujas para poder transformarse en ese hombre pájaro. Porque él dice que el ser así, o el haber podido obtener eso, que donde él se puede transformar, ya es un legado o una maldición que trae desde sus antepasados. Que el abuelo, el tío, el hermano, las personas de sus generaciones pasadas lo han hecho. Si no estoy equivocado, don Luis sigue vivo. Y la persona que don Luis nos contó, que es ese hombre pájaro, también sigue vivo. La gente del pueblo lo mira a esa persona y lo ven como un borrachín más que vive a las orillas del pueblo. Dice don Luis que el Señor llegó a proponerle que si él quería ser un vigilante, un hombre pájaro. Don Luis tiene muchos hijos, una muy buena familia, trabaja en el campo, en la labor, normal, como todos. Pero dice que él no cambiaría nada de lo que ha tenido en la vida por tener lo que este señor, las transformaciones que puede hacer. Igual dice, casi puede tener hasta más años de los que aparenta. Y bueno, esta fue una de las historias que me llegaron a contar a mí en un pueblo, en un rancho, en un día lluvioso, que no había luz. Fue muy épica, no la recordaba, platiqué con alguien y me recordó, ¿te acuerdas la historia que nos contó don Luis del hombre pájaro? Y pues nació para contárselas a ustedes. Mi nombre es Ramón Rendón, espero haya sido de su agrado esta historia y nos miramos en otro video.